Buenos días. Dios les bendiga. Esta mañana vamos a empezar el culto de esta mañana con una lectura bíblica. Te la voy a leer yo, está en Romanos 11:32. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Vamos a tener una oración con la hermana Carla. Ahora, con su teoría, vamos a tener una lectura bíblica en Marcos 16, del 14 al 20. Marcos 16, del 14 al 20. Y a todos lo tienen, la palabra de Dios dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que se recibían. Amén. Así vamos a continuar de pie y pues no pueden estar sentados, pueden sentarse. Vamos a continuar con momentos de gratitud. Si alguien tiene una gratitud, puede hacerlo desde su lugar, puede pasar el tiempo. Yo quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? por estar aquí, por estar con mi mamá aquí, pero también quiero darle gracias a Dios por una decisión que yo había pedido aquí a de un compañero de trabajo, y porque ya pudo reaccionar, ¿verdad? Que estuvo en coma, y ahorita, por gracias a Dios, ya habla, no camina, pero ya empezó a hablar, y para mí eso fue grandioso, para mí eso fue un milagro de Dios cuando los doctores decían que no había mucha esperanza de nada. Entonces yo sé que ese impulso que esos más pudieron orar por él, ¿verdad? Y la actitud es esa, que ya reaccionó y que está consciente. Bueno, damos gracias a Dios por haber aquí. Y porque
mañana. Que me hizo cumplir. Estando allá afuera esperándolo. Y la señora allá adentro me lavó. Pero le doy gracias a Dios porque acaba de felicidad. También estoy agradecida con Dios por la vida y la salud, porque estamos aquí reunidos. También le doy gracias porque le permitió a mi hija cumplir un año. Y gracias a Dios porque me lo ha cuidado, no se me ha enfermado de nada, no he tenido necesidad de llevarlo al seguro por mi doctor. Por eso le doy gracias a Dios. ¿Dilo? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque estar aquí enfrente, porque ha sido hermano conmigo durante la semana y pues ya casi se termina el año y Dios nos ha mantenido firmes aquí en la iglesia, entonces le agradezco a Dios por eso. Vamos a tener una oración por la gratitud y le voy a pedir al hermano Hilario que Yo también le doy gracias a Dios por los cuidados, libre de todas las personas que hay colgado y me digo que nosotros tenemos que trabajar mucho a lo que es. Mi papito ya estuvo haciendo las fuentes en 6 meses al final de 3 años. Durante todo esto que debe ser lo que nos nunca salió ahí, que estamos solo olvidando de la asistencia a los seguros que no hay. Cuidado que viene para mí, ha cuidado ese virus que anda. No tengo palabras como agradecer. gracias a Dios. La obra en cada uno de nosotros, agradecemos por estas gratitudes que sin duda nos recibieron en su casa, Padre, en el cielo. Gracias por acudir, Padre, por estar en este lugar, porque sin duda también desde después de esta semana te agradecemos porque nos has permitido estas cosas, Padre, a cada uno de nosotros, sin duda, porque nos han parado, han conocido que son cosas grandes en sus vidas, porque para que lo que ha conocido despertar, no es sino la voluntad tuya, y por eso te damos gracias, te lavamos, sin duda, tú nos permites este día, que te agradecemos, Señor, y te damos gracias porque tu grandeza es inimaginable, Señor, tú puedes contar con maravillas y con diferentes medios para poder así manifestar que somos tus hijos y poder decir que tú haces la obra cuando tú deseas, cuando quieres, levantas al que te necesita y al que te busca. Damos gracias por ese varón que has permitido tener esa luz, responsable completamente a todos los que te necesitan, Señor, no lo desampares, porque tú eres nuestro Padre Celestial, y lo pedimos en el nombre de Cristo todo esto. Amén. Vamos a cantar las mañanitas también, aunque está pequeño, pero ya feliz cumpleaños. Así acá, pero con el rey aquí. de la
alabanza nos van a estar echando ojos de que cuándo van a entrar y que cuándo van a entrar. Así que yo voy a invitar a que mejor se ponga de pie, vamos a cantar. Luego de los cantos ya damos la bienvenida. Y de esta manera también adoramos a Dios a través de la alabanza. Así que póngase de pie, hermano, hermana, y gócese con nosotros en la adoración para nuestro Señor. Vamos a empezar con el canto con Dios. ¿Verdad? De andar en este mundo, en este caminar y decidir seguir de la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Porque aunque vengan dificultades, problemas, ¿verdad? Él siempre nos va a sostener y nos va a seguir adelante, ¿verdad? El siguiente canto es Escucharte hablar. Sé que me haría esperar.
de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque estamos contentos, Señor, y agradecidos, Señor. Y gracias porque aquellas personas que han tomado esa decisión de estar en este lugar, Señor, porque has puesto en tu corazón estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar ahora sí su asiento. Vamos a tener este tiempo para reconocer a aquellas personas que nos están visitando aquí en nuestra iglesia Betel. Y antes de dar la bienvenida, quiero leer lo que dice la Biblia ahí en el Salmo 122, versículo 1, que igual en la mañana ahí se los mandábamos por el grupo. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que para nosotros, hermanos, como iglesia, es un gozo, un placer recibirles a cada una de las personas que nos están visitando, y nos gozamos también porque el Señor les ha traído con nosotros, y que también ustedes han aceptado la invitación de alguna persona, familiar o conocido que los ha invitado para estar el día de hoy aquí en nuestra reunión. Y yo quiero nada más de manera breve reconocer a aquellas personas que nos están visitando por primera, segunda o tercera vez aquí en nuestra iglesia, o aquellas personas que ya son parte de nuestra iglesia, pero por diversas razones no habían podido asistir. Y yo quiero empezar, creo que de mi lado derecho es donde están el día de hoy los visitantes, aunque también aquí del lado izquierdo ya había los pequeños, reconociendo ahí atrás, de manera fila final, está Jordan y Miriam, ¿verdad? Jordan y Miriam, ellos son papás de Anderson, Donovan y Shirel, ¿sí? Híjole, un día ahora sí. No sé quién es Anderson y quién es Donovan, pero están aquí los dos gemelos, ¿verdad? Están igualitos, hermano, usted no los ve, pero están idénticos. Y nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros, que nos acompañen también en la casa de nuestro Dios. Así que toda la familia, Jordan, Miriam, siéntanse bienvenidos. Y esta es su casa, cuantas veces quieran venir, los esperamos con los brazos abiertos. También, aquí ya la amiga de Dani, perdón su nombre, Dani, si se me fue. María y Casey. Ok, María y Casey ya habían venido hace como 3-4 semanas, y el día de hoy también nos acompañan nuevamente. Son amigos aquí de Dani, y nos gozamos como iglesia también por tenerles aquí entre nosotros este domingo, en el cual nos hemos reunido para adorar a nuestro Dios. Así que siéntanse también bienvenidas aquí a la iglesia Betel. Y siento yo que, creo también, somos todos los que estamos todos los que somos. Ya de ahí no hay otro invitado, ¿verdad? Todos somos de casa. Entonces le voy a invitar, hermano, a que se vuelva a poner de pie. Vamos a cantar ahorita este canto de la casa de Dios, y en el coro de esta alabanza usted puede, si así lo quiere, salir de su lugar para saludar a las personas que nos están visitando. Así que póngase de pie. Después de esta alabanza seguimos con otro periodo más de adoración, así que prepárense también para seguir alabando a nuestro Señor. La
Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con otros dos cantos. El primer canto es para estar aquí. El siguiente canto es Hacemos Hoy.
pedirte, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, que seas con cada corazón, Señor, que se encuentre en este lugar, Señor, que tú prepares, Señor, nuestro corazón, Señor, para hacer un compromiso contigo, mi Dios, para aceptar, Señor, tu palabra, Señor, que pueda hacer eco en nuestros corazones, mi Dios. Bendice tu palabra a través de nuestras manos, Señor, y que, Señor, podamos alabarte, Señor, con ese corazón sincero, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener ahora sí el tiempo de la predicación, pero antes de empezar quiero dar la bienvenida, que se me pasó y fui ahí ahorita a mi papá. Digo, tú eres de casa, me dice, no, es que no eres de casa. Digo, no, sí es tu casa, pero pues también le damos la bienvenida a él, a mi hermana Isamar y a mi hermosísima sobrina favorita, porque pues es la única, Soar. Y pues a mí me da mucho gusto tenerles aquí entre nosotros el día de hoy. Así que siéntanse bienvenidos, mi familia, ¿verdad? También. Y ahora sí, los niños hasta, creo que son 8 años, van a pasar hasta 6 años. Los niños hasta 6 años van a pasar ahí a el salón para ser atendidos. Y los que nos quedamos, hermanos, quiero que hagamos lo siguiente. Los de este lado, así donde está el hermano Cristóbal y toda esta sección, quiero que busquen la cita de Mateo para darle lectura. Ahí en Mateo 28 vamos a darle lectura, por favor, a esta sección de mi lado izquierdo, a Mateo 28 versículos 19 y 20. Y la sección del lado derecho quiero que por favor leamos Marcos capítulo 16 versículo 15. Entonces mi lado izquierdo va a leer Mateo 28 versos 19 y 20, ¿verdad? Les dije. Y en mi lado derecho va a leer Marcos capítulo 16 versículo 15. Pues cuando tenga usted esta cita, se pone ahí de pie, lado izquierdo y lado derecho también, para darle lectura a estos versículos, que son versículos, por cierto, paralelos, mencionan lo mismo en diferentes palabras. Entonces, Mateo 28, versículo 19 y 20, a mi lado izquierdo, por favor. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora sí, el lado derecho, por favor, que pueda leer Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ok, ahora sí se pueden sentar, vamos a hacer una oración y ponernos en manos de nuestro Dios. Señor, en tus manos queremos ponernos, Padre, porque sabemos que es el mejor lugar donde podemos estar, Señor, pero también queremos estar ahí para que seas tú, Padre, el que nos enseñe y sobre todo, Señor, el que nos siga avivando para poder expandirnos como discípulos en este lugar donde tú nos has puesto, Señor. Sé tú el que hable a través de mi vida, Padre, y que toda palabra sea palabra que venga de ti, que no haya ninguna palabra humana, Señor, sino que podamos entender tu mensaje a través de estos versículos de la Gran Comisión, para que, Padre, podamos poner en práctica lo que aquí dice y podamos ir y hacer discípulos, Señor, a todas las naciones, a todas las personas, Señor, para que ellas también puedan, al igual que nosotros, conocerte y tener una relación contigo. En tus manos estamos, Señor, quita cualquier distracción que nos impida estar atentos, Señor, a tu mensaje, y Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, el día de hoy quiero que juntos, cada uno de nosotros, estemos evaluando un poco nuestros conocimientos acerca de lo que la Biblia menciona en estos pasajes que hablan sobre el crecimiento y sobre la multiplicación de los discípulos.
Así que para esto quiero que, si tienes ahí tu Biblia a la mano, ya sea impresa o digital, puedas ir al libro de Génesis, porque quiero que primero veamos algunos ejemplos que a lo mejor la mayoría de nosotros conoce acerca de este proceso y el plan, sobre todo, que Dios tiene para la raza humana. Así que quiero empezar diciéndote una gran verdad. Si eres de los que toma apuntes, esta gran verdad espero que sea una estructura sobre la cual construyas el resto de tu vida. Esta verdad es la siguiente: cuando nuestro Señor inicia una obra o comienza un proyecto, por lo general nuestro Dios lo hace con una visión de un grandioso crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro Señor siempre piensa en grande. El Señor siempre piensa en grande. Apúntalo bien. Él no piensa en cosas pequeñas. Él no piensa nada más en hacer poquito. Él siempre quiere hacer más, quiere hacerlo mejor y quiere hacerlo más grande. Dios no piensa en términos, entonces, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de la multiplicación de discípulos, cuando hablamos del avivamiento que la iglesia necesita, Dios no piensa solamente en ir aumentando el número de los creyentes, el número de los discípulos, solamente de uno en uno. Cuando Dios lo vemos aquí en su palabra, encontramos su manera de pensar, vemos que Él piensa en aumentar rápidamente a números mayores. Él piensa hacer las cosas en grande, a tal grado que pueda llamarse un crecimiento no por suma, sino que sea un crecimiento por multiplicación, un crecimiento expansivo, un crecimiento grande. Y ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, Él desde el principio, como creador, le da al hombre y a la mujer la capacidad de poder reproducirse. El plan original de nuestro Dios, de tu creador y mi creador, sorprendentemente para la cultura actual, no fue una encomienda de reproducción limitada. El Señor nos dijo: no van a tener un hijo y ya, como en algunos países se está diciendo ahora. El Señor siempre piensa en grande, siempre piensa en multiplicar, y por eso, después de que Adán y Eva reciben la bendición de Dios de poder procrear, reciben también seguido el mandato en Génesis 1, capítulo 1, versículo 28, de fructificar y multiplicaos. Es lo primero que el Señor les dice una vez que los presenta, una vez que les explica todo su plan, les dice el mandato, les da la orden: crezcan, multiplíquense. Cuando Dios, hermano, ahí en Génesis capítulo 9, si quieres ir conmigo siguiendo esta narrativa, cuando Dios tuvo que borrar de la faz de la tierra la vida de casi todo ser viviente, preservando de su diluvio, solamente a 8 personas, las cuales fueron Noé y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. Después que pasa el diluvio, ahí en Génesis 9:1, Dios vuelve a bendecir a la raza humana y le vuelve a dar el mandato para la propagación de la vida, y les da también esa misma orden que a Adán y Eva les dio en la creación, a Noé. El Señor no quiere que la tierra sea un planeta vacío, sino como lo dice el profeta Isaías, ahí en Isaías 45:18, el Señor creó la tierra no para que estuviera vacía, no para que fuera algo en vano, sino que la creó para que fuese habitada. Y ese plan, ese propósito por el cual creó Dios la tierra, es con el plan de que el crecimiento debe darse por multiplicación. Otra historia más, otro ejemplo antes de entrar de lleno a la predicación. Cuando Dios llama a Abraham para comenzar a crear a su pueblo Israel del Antiguo Testamento, Abraham recibe de parte de Dios la siguiente promesa: y haré de ti una nación grande. No le dijo: haré de ti una nación pequeñita, una nación débil, una nación diminuta. Si te das cuenta, nuestro Dios siempre piensa en grande. Por eso lo vuelvo a repetir: Dios pensó en grande y sigue pensando en grande hasta el día de hoy. Y después de 3 generaciones, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, vemos que el propósito del Señor se cumplió. En algún momento Dios le dijo a Jacob: yo soy el Dios omnipotente. Ahí en Génesis 35, versículo 11.
Y le dio la orden también: crece, Jacob, y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Jacob también recibió el mismo mandato de parte de Dios. Así que vemos esta constante en el pensamiento y en el plan de Dios para la vida humana, en que haya un crecimiento en expansión, en que haya un crecimiento en multiplicación. Y cuando llegó el día en el que Dios los sacó de Egipto, la cuenta de ellos, según lo que Moisés registra ahí en Éxodo, era como 600,000 hombres de a pie. Entraron un pequeño grupo de personas, pero al salir, al irse, al llevarse a cabo el propósito de Dios, no se podía contar a las personas. Y Moisés dice: eran como 600,000 hombres, sin contar, hermano, a los niños, y desde luego sin contar también a las mujeres. En ese entonces Moisés solamente contó a los hombres. Así que, hermano, lo cual, el número total de personas que salieron, el número total de discípulos, de hijos de Dios que se multiplicaron. Dios usó, hermano, su sistema de multiplicación para hacer crecer al pueblo de Israel en número, pero también usó este proceso de multiplicación para hacer crecer a todos los personajes de la Biblia que hemos mencionado. En el libro de Números, en el libro también de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, podemos encontrar cómo están las generaciones y podemos ver cuántos hijos tuvieron cada persona, cada hombre, cada mujer. Y nos damos cuenta, hermano, que Dios siempre ha usado el sistema de multiplicación. De este mensaje, hermano, que quiero compartir contigo en esta mañana es: una iglesia avivada se multiplica. Una iglesia avivada se multiplica. Y quiero que juntos, con estos dos versículos de Mateo 28, versículo 19, y Marcos capítulo 16, versículo 15, contestemos la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos como iglesia Betel para ser una iglesia que se multiplica? ¿Qué necesitamos para ser una iglesia que crece en el número de los discípulos? Y con estos dos versículos que muchos de los que estamos aquí conocemos de memoria, hemos incluso escuchado temas, sermones de la escuela dominical, quiero que contestemos esta pregunta: ¿qué necesitamos para ser una iglesia que se multiplica? Y son solamente 3 respuestas, hermanas, que quiero compartir en esta mañana contigo. La primera de ellas: lo que necesitamos, lo que tú necesitas y yo necesito para multiplicar el número de discípulos en esta iglesia es tener una mentalidad de expansión. Lo primero que necesitamos para ser una iglesia avivada, una iglesia que se multiplica en su número de discípulos, es tener una mentalidad de expansión. Quiero que vayas conmigo nuevamente a Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí la palabra de Dios es clara en esto que te estoy comentando, de que debemos tener una mentalidad de expansión. Mateo capítulo 28, versículo 19, en esta versión que yo traigo, dice lo siguiente: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Si te das cuenta, hermano, Jesús, al darnos esta orden de la gran comisión, nos está dando una mentalidad de expansión. No está diciendo solamente haz discípulos ahí en tu círculo cercano, no solamente haz discípulos de tu familia. Él dice: haz discípulos en todas las naciones. Jesús quiere que nosotros como iglesia Betel tengamos una mentalidad de expansión. Mucho, hermanos, se dice que los cristianos o discípulos en la actualidad tenemos la tendencia, y vas a estar de acuerdo conmigo en esto, a programar todas nuestras actividades. ¿Cierto es lo que en la iglesia, en esta iglesia en particular, nos juntamos y nos reunimos para planear cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuándo vamos a tener las reuniones de femenil? ¿Cuándo vamos a tener las reuniones de jóvenes? ¿Cuándo vamos a tener las reuniones de oración? Siempre programamos las actividades para tenerlas en nuestros templos, en nuestros departamentos educativos. Siempre planeamos las actividades para tenerlas en nuestros campamentos. Generalmente estas actividades son enfocadas solamente a nuestra propia edificación espiritual, lo cual quiero aclarar, no es algo que esté mal, no es algo que sea incorrecto, es altamente provechoso para nuestra vida personal como discípulos. Pero hermanos, el Señor Jesucristo, cuando nos da la gran comisión, quiere que tú y yo pensemos afuera de estas 4 paredes.
El Señor no quiere que hagamos discípulos aquí adentro. El Señor quiere y necesita que hagamos discípulos allá afuera, porque allá afuera está la gente que aún no le conoce. Por eso, hermanos, si tú y yo queremos formar parte de una iglesia que está avivada, de una iglesia que se multiplica en el número de sus discípulos, tenemos que pensar en grande. Esta buena iniciativa de planear las actividades hace a veces que nos limitemos a un solo lugar y todo lo queremos hacer aquí, adentro, porque aquí está el aire acondicionado, aquí están las sillas cómodas, aquí es nuestro lugar donde nos podemos reunir libremente. Pero el Señor quiere que pensemos también en qué podemos seguir haciendo para atrapar a las personas y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. A veces también esta iniciativa hace que estemos satisfechos y emocionados con la asistencia que tenemos. Quiero nada más que gire su cabeza tantito a la derecha, a la izquierda. ¿Está satisfecho, hermano, con esta asistencia? ¿Está feliz con lo que estamos logrando como iglesia gracias a la ayuda y la bendición de parte de Dios? Yo estoy seguro que sí. Pero el Señor no quiere que estemos satisfechos con solamente ser el número de personas que somos ahorita. Si Cristian lo puede contar, sería un gran favor para mí. Por cierto, cuéntanos ahí, Cristian. Pero el Señor no quiere que estemos satisfechos solamente con ser los que estamos aquí. El Señor quiere que tú y yo tengamos como iglesia de tener una mentalidad de expansión, que llenemos este lugar. Y si es necesario que pongamos más bancas o que hagamos más cultos, porque el Señor piensa en grande. Y Él quiere que también su iglesia piense en grande. Yo le voy a contar algo, y aquí está mi papá, que es algo que él me ha heredado, yo creo que le he aprendido. Pero a cualquier lugar que vamos, así como un auditorio, un teatro, un centro de convenciones o un lugar donde la gente pueda llegar a reunirse, siempre mi papá tenía la costumbre hasta la fecha de ver cuántas personas caben. Y siempre piensa, aquí estaría bien un aniversario de la iglesia, un cierre de campaña, porque aquí caben 500 personas, 700 personas, y siempre lo acomoda así. Así mide él la capacidad del lugar. Y él me lo ha heredado ahora también, y como pastor siempre veo y llevo a un lugar y cuento las sillas, por inercia. Porque yo, hermano, pienso en que estas sillas que están vacías se tienen que llenar. Y se tienen que llenar con almas entregadas a nuestro Señor Jesucristo. Pero esas almas van a venir si tú y yo tenemos una mentalidad de expansión. Si pensamos en pequeño, en que no, así los que somos, hermano pastor, estamos bien, ¿para qué queremos más? Vamos a tener más calor, vamos a estar más incómodos. Si pensamos así, hermano, estamos pensando en pequeñito y no estamos siguiendo el plan de Dios para esta iglesia. El Señor quiere que estas 84 sillas, hermano, o bancas, como usted le quiere decir, se llenen con almas que lo adoren y le sirvan en verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Pero nosotros, como iglesia, ¿qué queremos? Hay que preguntarnos, hermano, porque Jesús transformó la mentalidad de sus primeros discípulos, de los 12 que Él llamó. Cuando les da el encargo, que ya eran estos 11, les da la gran comisión y les dice, por tanto, vayan, salgan de su comodidad y hagan discípulos. Pero Jesús no les puso límites, sino que Jesús les abrió su mente, les amplió su área de expansión de territorio, diciéndoles que harían discípulos no solo en la colonia o el fraccionamiento de la gran ciudad de Jerusalén, sino que Dios, hermano, a través de Jesús los envió a todas las naciones. Esto debió ser para ellos una idea muy fuerte, de seguro, porque termina la gran comisión diciéndoles que Jesús ya no va a estar físicamente, pero va a estar espiritualmente con ellos. Y de seguro los discípulos tuvieron a lo mejor temor, o sintieron la carga de la responsabilidad por seguir extendiendo el Evangelio, pero sin duda entendieron que la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo al darles la gran comisión era que se expandieran y alcanzaran más almas para Cristo. Estos discípulos eran procedentes de pequeñas poblaciones de la costa del mar de Galilea. Muchos de ellos se dedicaban a la pesca, y por ello Jesús, a lo largo de su ministerio, en estos 3 años que estuvo con ellos, los había llevado a un discipulado en donde a cada uno de los discípulos Jesús les enseñó a hacer más discípulos, a recorrer las aldeas, toda Palestina de norte a sur en muchas ocasiones. Pero ahora Jesús les dice, ya están listos, ya están preparados para ser enviados más allá del territorio que ya conocen. Jesús tenía una mentalidad de expansión.
Y Jesús quería y sigue queriendo que todos los que somos sus discípulos tengamos esa misma mentalidad. Por eso Jesús les dice, ahora tienen que ir a todas las naciones. ¿Y sabe qué fue lo más apremiante, lo más asombroso? Que estos discípulos, pescadores, por los cuales a la gente no daba mucho, hicieron lo que Jesús les dijo. Fueron a todas las naciones. Así lo hicieron, salieron de Jerusalén, donde se estableció la primera iglesia, llegaron después a Judea, después llegaron a Samaria y luego fueron hasta Palestina, hasta llegar, hermano, a los lugares más lejanos de Asia y África, después a Europa, y después, con el paso del tiempo, llegó el Evangelio a nuestro continente, a nuestro país. Así que, hermano, Jesús siempre ha estado inculcando a sus discípulos una mentalidad de expansión. Si queremos ser una iglesia, hermano, que crezca, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que pensar en grande, estando convencidos que la gran comisión que Jesucristo nos ha dado requiere de una mentalidad de expansión. Nuestra ciudad, hermano, yo me quedo asombrado porque pues yo nací aquí en Ciudad Acuña, pero a los 5 años, en el año 2000, nos fuimos mis hermanas y yo con mis papás a la Ciudad de México. Y hasta apenas el año pasado, en noviembre, es que yo regresé oficialmente a radicar en esta ciudad. Y yo veo la ciudad, hermano, y veo cómo ha crecido. A lo mejor las casas están bien chiquitas, es cierto, ya parecen nidos de pájaro, pero la ciudad ha crecido. Y hay muchos lugares, hermano, a donde la ciudad se ha expandido. Pero nosotros, como Iglesia Betel, ¿hacia dónde hemos crecido? O lo más importante, ¿realmente hemos crecido? ¿Realmente nos hemos expandido? ¿Hemos aumentado el número de discípulos? Porque, hermano, si nos damos cuenta y si somos bien honestos, no hemos podido lograr lo que Dios quiere que logremos porque no hemos cambiado nuestra mentalidad. No vamos con las personas, no pensamos en grande, no les invitamos, no les compartimos ni les predicamos el Evangelio. Y, hermano, en segundo lugar, lo que también tenemos que hacer, si queremos ser una iglesia avivada que se multiplica, es compartir el Evangelio verdadero. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15, quiero que vayas junto conmigo. Dice lo siguiente: Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Fíjate lo que dice Jesús, prediquen. Pero prediquen el Evangelio verdadero a toda criatura. Así que, hermanos, si tú y yo queremos ser y colaborar en esta iglesia para llegar a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, necesitamos de manera personal tomar la decisión de querer compartir y de querer vivir el Evangelio que hemos aceptado en nuestras vidas. Ese Evangelio verdadero que es capaz de transformar la vida, de sanar las heridas, de restaurar relaciones. El Señor espera y anhela que lo compartamos, pero también que lo vivamos. Hoy en día, muchos de los cristianos hemos perdido esta práctica con el pasar del tiempo. Yo le decía la semana pasada que a veces en las iglesias dejamos de practicar y dejamos de realizar algunas cosas que son necesarias. Y la semana pasada yo le decía lo de arrodillarnos para orar, para humillarnos delante de Dios. Eso lo hemos dejado a veces las iglesias atrás porque lo asociamos más con los católicos. Pero la Biblia nos dice que debemos humillarnos y arrodillarnos delante del Todopoderoso. Y aquí también la Biblia nos dice que tú y yo debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero es una práctica que hemos perdido con el pasar del tiempo, y lo más triste es ver que muchas personas a nuestro alrededor están yéndose derecho a la condenación eterna. Pero sabe, hermano, le voy a decir algo y le voy a abrir mi corazón. Lo más triste todavía es que los cristianos, los hijos de Dios, no estamos haciendo nada para impedirlo. Hasta parece que nosotros les echamos porras a la gente que va caminando a la condenación. Y échale, acelérale, métele turbo, en vez de ponernos de frente, estorbarlos y sacarlos de ese camino y traerlos a los pies de Jesucristo. Es triste, hermano, ver que los cristianos estamos dejando de compartir el Evangelio. Para que entendamos mejor este punto, hermano, déjame decirte algunas cosas
que no son hacer discípulos. Porque muchas veces también malentendemos lo que es compartir el Evangelio. Estamos equivocados en nuestro concepto de hacer discípulos y creemos que las cosas que hacemos son hacer discípulos, pero no lo son. Y quiero comentarte estas cosas y después decirte lo que sí es hacer discípulos. Hacer discípulos, hermano, no se hace solamente con saludar y sonreírle a las personas. Hay gente que cree que con saludar y sonreír a las personas está compartiendo el Evangelio. Con decirle buenos días, por favor y gracias, que te motivo a que lo hagas. Pero no por hacerlo estás compartiendo el Evangelio. Esto de saludar y sonreír a las personas lo hacen hasta personas sin conocimiento alguno de nuestro Señor. Y aunque es algo agradable, porque a quién no le gusta que le den los buenos días, a quién no le gusta que le digan por favor y gracias por los trabajos o acciones que hacen, es algo agradable realmente, pero al hacerlo, al decir gracias, al decir por favor, buenos días, no estamos compartiendo el Evangelio verdadero. Hacer discípulos no es tener una conversación amistosa de temas relevantes de la vida cotidiana. A veces pensamos que con platicar con las personas y decirles no, pues el Señor tiene todo bajo control, ya estamos haciendo discípulos. Pero no, eso tampoco es hacer discípulos. Hacer discípulos no es ganar un debate sobre algún tema teológico con alguna persona, ya sea físicamente o en las redes sociales. Luego hay hermanos, esto sí, en otras iglesias, aquí no, que luego por el Facebook se la pasan peleando con las otras personas acerca de temas teológicos y piensan que al hacer eso están haciendo discípulos. Hacer discípulos, hermano, no es repartir folletos a las personas que van pasando por la calle. Eso no es hacer discípulos. A veces pensamos, hermano, que eso es hacer discípulos, que eso es compartir el Evangelio. Y voy a ir repartiendo folletos y cuando los que me sobran los voy dejando 100 en una casa y 50 en la otra. Pero, hermano, eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos no es solamente pegar estampas o colocar cuadros con versículos de la Biblia. Hay gente que tiene ahí en su casa, en la entrada, ¿verdad?, de recibidor, ahí, familia, voy a decir nomás por decirlo, Ríos Bustos, ¿no? ¿Cómo es? Ríos Rangel. Y tienen ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay gente que porque tiene ese cuadrito ahí, cree que ya está haciendo discípulos. O gente que en su carro trae pegado un pescadito, o algún texto de la Biblia, cree que eso ya es hacer discípulos, pero no, hermano, hacer discípulos no es eso. Hacer discípulos consiste en comunicar el Evangelio verdadero de Jesucristo a las personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que decirle a la persona lo que Jesús ha hecho a su favor, su condición en la que se encuentran y la decisión que pueden tomar para seguir a Cristo. Eso es hacer discípulos y acompañarlos en su viaje espiritual para que ellos también crezcan y se reproduzcan en más discípulos. Es lo que hoy hemos leído ahí en Marcos 16:15, la gran comisión que Jesús nos da a los que somos sus discípulos: llevar el Evangelio a toda criatura. Con el Evangelio verdadero es con lo que se hacen discípulos verdaderos. Hay mucha gente, hermano, que ha tenido un encuentro con Dios, pero no han entendido todavía realmente lo que el Señor está esperando que hagan. Y creen que ellos son discípulos porque nada más lo aceptaron. Pero no, hermano, ser discípulo es servir a las personas, dar la vida por ellas, tal como Jesús lo hizo aquí en la tierra. Así que, hermano, esta próxima semana hagamos la prueba. Si tú no has tenido la oportunidad, pídele a Dios, hermano, que te ponga a una persona para compartirle el Evangelio. Y verás, hermano, cómo el Señor te responde, pero así, mira, con la persona enfrente de ti, a la cual le vas a compartir y la vas a llevar a los pies de Cristo. Para compartir, hermano, el Evangelio verdadero, es importante también que entendamos que se requiere leer y estudiar la Biblia. Porque, hermano, al tú y yo dedicar un tiempo a leer, a estudiar la palabra, vamos a aprender las verdades centrales del Evangelio. Y vamos a poder compartir el Evangelio verdadero y completo de Jesucristo. También, hermano, es importante que usted se integre al estudio del discipulado que se tiene en la escuela dominical.
El día de hoy el tema fue muy bonito, estar viendo más acerca del amor que nos debemos tener los unos a los otros. Así que, hermano, es importante que también, si tú quieres compartir el evangelio verdadero y quieres formar parte de una iglesia que se multiplica en el número de sus discípulos, te integres al estudio de la escuela dominical. Y vas a aprender no solamente las verdades del evangelio, sino técnicas y maneras de poner en práctica el evangelismo en tu vida. Debes también participar e involucrarte en las actividades de la iglesia para que puedas formar parte en la multiplicación de nuevos discípulos. Hay muchas actividades, hermano. En la oración, tú y yo estamos aprendiendo el estudio. En esta semana justamente hemos empezado el estudio de Colosenses. Y estamos estudiando algunas características que Pablo enuncia de la iglesia en Colosas, y las cuales deben también ser una realidad en nuestra vida, porque debemos ser ejemplo a las demás personas. Debemos llevar ese evangelio a esas personas. Y lo más importante, hermano, si quieres compartir el evangelio, requieres necesariamente aceptar la invitación que Dios te hace para multiplicar a sus discípulos. Y entonces sí, una vez que aceptaste la invitación, que te involucras en las actividades, que participas en ellas, que te integras al estudio y que lees tu Biblia, vas a estar preparado para compartir el evangelio. Y mientras tú vas creciendo, vas compartiendo el evangelio verdadero de Cristo Jesús con cada persona con la que te cruzas. Así que, hermano, si quieres realmente colaborar para que seamos una iglesia avivada, una iglesia que se multiplica, tienes que tomar la decisión de compartir el evangelio verdadero. Y la última respuesta, en tercer lugar, también necesitamos acercarnos de verdad a las personas. Me encanta ahí Mateo 28, versículo 19, y Marcos 16, versículo 15, porque es muy claro. Jesús da una orden a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Dice Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la orden que Jesús nos está dando, hermanos? Antes de esa orden hay una primera. Ir, salir de este lugar, acercarnos a las personas. Porque desde lejos yo no puedo hacer discípulos. Si yo quiero hacer discípulos, tengo que seguir lo mismo que Jesús hizo. Y Jesús estuvo de cerca con sus discípulos. Dormía con ellos, comía con ellos, se relacionaba con ellos. Y es por eso que Jesús logró el tipo de discípulos que logró. Porque Él se acercó de verdad a las personas. Y Marcos 16, versículo 15 también dice lo siguiente. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La misma orden. Vayan, salgan, emprendan el viaje para compartir el evangelio, para ser discípulos a todas las naciones. El mandato de Jesús, hermano, en la gran comisión, según la versión que nos da Marcos, añade con énfasis el complemento de esta orden, de este mandato, diciendo y particularizándolo: el evangelio debe ser compartido a toda criatura. No dice nada más a los de tu familia, no dice nada más a los de tu cuadra, a los de tu ciudad, dice a toda criatura. Esto, hermano, es una indicación de que en primer lugar no se debe omitir a nadie en la labor de hacer discípulos. A ti y a mí no nos toca escoger a este sí y a este no, a este no, a este sí, a este sí, a este sí, a este no. A nosotros nos toca compartir el evangelio a toda criatura. Segundo, esta orden, este complemento del mandato es también una indicación de que los discípulos no surgen de la nada. Los discípulos no nacen en los árboles, no vienen de la tierra. Los discípulos nacen siempre y son el resultado del trabajo de los que ya somos discípulos. Los discípulos de Cristo hacemos discípulos de Cristo. Si tú y yo no somos discípulos de Cristo, no vamos a poder hacerlo. Por eso tenemos que empezar nosotros, hermano, por tener nuestra mente como Dios lo quiere, una mente de expansión. Tenemos también que tomar la decisión de compartir el evangelio nosotros primero, y para eso tenemos que conocer primero cada uno el evangelio, y luego si nos acercamos a las personas y hacemos lo mismo. Y tercero, este complemento al mandato dice que se hace necesaria una interacción continua. No solamente una interacción con los que son parte de la iglesia,
sino también con aquellas personas que son nuevos en la fe. Así que, hermano, a cada uno de nosotros nos corresponde colaborar en esta tarea de acercarnos a las personas, de acercarnos en verdad, con un interés de compartirles el Evangelio y de alcanzarlos para Cristo. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Es por eso, hermano, que la iglesia de Cristo siempre tiene provisto pastores. En la iglesia de Cristo siempre hay maestros, siempre hay consejeros, porque ellos son los que nos ayudan a crecer y multiplicarnos como discípulos de Jesús. No, la multiplicación de los discípulos no solamente le toca al pastor y a los que son maestros de la escuela dominical y a los que son líderes del ministerio. La multiplicación de discípulos nos toca a todos como iglesia, desde el más chico hasta el más grande, hermanos. Aunque es cierto que Dios ha levantado y levanta discípulos que no fueron guiados al principio por algún otro discípulo, eso solamente son algunas excepciones, porque el Señor siempre espera que sus discípulos hagan más discípulos. Así que, hermano, tomemos la iniciativa de ir y acercarnos a las personas, porque si tú y yo, como cristianos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, esperamos a que las personas vengan a nosotros, puede llegar a ser muy tarde eso. Porque, como dije, las personas siguen caminando derecho a la condenación. Y nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad, salir de estas cuatro paredes y alcanzar a esas personas para Cristo. Siempre, hermano, escucha bien esto, siempre hay personas receptivas al Evangelio. Siempre hay alguna persona. Si tú te vas a proponer compartir el Evangelio a 10 personas, por decir algún número, estoy seguro que mínimo 2 de esas personas van a estar receptivas a escuchar el Evangelio, a escuchar el mensaje de Cristo. Pero, hermanos, si tú y yo no nos acercamos a esas personas, ellos nunca lo van a escuchar. Tenemos que acercarnos a ellas para darnos cuenta que poco a poco irán mostrando interés y terminarán por acercarse para escuchar el verdadero Evangelio de Cristo. Y, hermanos, lo más importante en este trabajo de acercarnos a las personas, de hacer discípulos, no solamente vamos nosotros. Nuestro Señor va al frente. Y mira, en nuestro trabajo de hacer discípulos se requiere el acercamiento con las personas. La Biblia es clara. No oirán el Evangelio verdadero si tú y yo no vamos a decírselo. Ahí en Romanos 10:14 dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, hermano, tiene que haber en nuestra iglesia gente decidida por ir a las personas, para acercarse a ellas y compartirles el Evangelio. Esas personas que tanto necesitan de Dios, que tú y yo conocemos, no vendrán a las reuniones y a los cultos si no los invitamos. En esta labor, hermano, de acercarnos a las personas, es importante recordar que Cristo va con nosotros. Él va primero. Él prepara a las personas y nos acompaña para acercarnos a ellas, compartirles el Evangelio y formarlas como verdaderos discípulos de Jesucristo. Así que, hermano, tú y yo tenemos que invertir y pasar tiempo con las personas, porque solamente de ese modo podemos hacer y multiplicar los discípulos de Jesús en este lugar. Para terminar, hermano, déjame animarte en el nombre de Jesús a que des este primer paso y que de ahora en adelante hagas el esfuerzo de hablarle a Cristo, a toda persona. Te animo, hermano, a que esta semana lo hagas. Cualquier persona con la que te cruces, háblale de Cristo, cuéntale las maravillas que Él ha hecho en tu vida. No hay un número limitado para compartir el Evangelio. Así que, hermano, no te preocupes porque piensas que no, yo ya alcancé a los 10 que me tocaban. No, el Señor quiere que alcances y alcances y alcances a más personas. Así que, hermano, háblale de Cristo, compárteles el Evangelio. Esta semana lo puedes hacer con cualquier persona con la que te cruces, en el trabajo, en tu casa, alguien de tu familia, hermano. Compártele el Evangelio.
Y si puedes, tráelo de invitado a nuestra próxima reunión. Porque, hermano, al hacer esto, estarás colaborando en la gran tarea que tenemos de hacer discípulos. Al hacer esto, estarás colaborando en este propósito que tenemos como iglesia, de ser una iglesia avivada que se multiplica en el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermano, si necesitas ayuda para que después de que tú diste el primer paso y le compartiste el evangelio a tu vecino, a tu vecina, a tu compañero de trabajo o a tu familiar, llama a cualquier otro hermano de la iglesia. Hermano o hermana, estoy seguro que aquí hay mucha gente que estamos dispuestos a visitar a las personas a quienes compartiste. Si tú crees que nada más hiciste el primer contacto, pero no sientes que eres capaz todavía de poder compartir el evangelio al 100%, háblale a cualquier persona de aquí, cualquier hermano o hermana que sea maduro en la fe, y vamos a ir a compartirles el evangelio verdadero. En nuestra iglesia, hermanos, hay muchos hombres y mujeres que gracias a Dios han obedecido al escuchar y aceptar esta gran comisión, que han aceptado esta invitación de Jesucristo para ser discípulos. Y esos mismos hombres y mujeres están dispuestos y dispuestas a apoyar a otros, para que juntos, hermano, como iglesia, realmente cumplamos y seamos obedientes al mandato que Jesús nos da de hacer discípulos y hacerlo por multiplicación. Mantener ese avivamiento que el Señor nos ha dado y tener presente, hermano, estas tres cosas que necesitamos y que hemos visto el día de hoy. En primer lugar, si realmente quieres formar parte del trabajo que estamos haciendo como iglesia, para ser una iglesia avivada, una iglesia que se multiplica, cambia tu mentalidad. Pídele al Señor que expanda tu mente, que te dé una mentalidad grande, para que puedas entender la necesidad que tienen las personas de escuchar el evangelio. Tenemos que tener, hermano, esa mentalidad de expansión. Tenemos también, en segundo lugar, que compartir el evangelio verdadero. No le digas a las personas que se le van a solucionar sus problemas como por arte de magia, porque no. Pero dile que va a haber esperanza en Jesús, que van a tener una respuesta, porque Cristo es la respuesta a nuestros problemas. Eso es compartir el evangelio verdadero. No decirles que sus problemas van a desaparecer, porque a lo mejor es la voluntad de Dios que sí sea o que no. Pero, hermanos, a nosotros nos corresponde compartir lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros. Y por último, hermano, acércate de verdad a las personas. Tenemos ya, hermano, que dejar ese carácter tan a veces apático de no acercarnos a las personas. Tenemos que dejar ese hermetismo que a veces tenemos de no hablo con nadie, no digo nada, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acerquemos a las personas, que nos relacionemos con ellos y que entonces sí podamos traerlos a los pies de Cristo. Así que, hermano, hay que tener una mentalidad de expansión. Hay que compartir el evangelio verdadero y hay que acercarnos de verdad a las personas. Y si hacemos eso, hermano, podemos estar seguros de que el Señor va a bendecir a esta iglesia. Así que, hermano, yo quiero terminar orando, poniéndonos en manos de Dios. La semana pasada encontramos esas actitudes que necesitamos para ser una iglesia avivada. Necesitamos humillarnos, necesitamos orar, buscar a Dios y abandonar la mala conducta. Pero ahora entendemos lo que es necesario empezar a hacer, empezar a practicar. Y eso empieza cambiando, empieza tomando la decisión de compartir el evangelio. Y empieza cuando tú y yo nos acercamos a las personas. Y entonces el Señor va a bendecir el trabajo que estamos haciendo para extender su reino en este lugar. Así que, hermano, que Dios bendiga este mensaje, que te use con poder, hermano, en el lugar donde estás, en donde te desenvuelves, y que realmente nos lleve a la acción para que juntos, como iglesia Betel, cumplamos con la gran comisión que Jesús nos ha dado y podamos alcanzar, hermano, no solamente a Acuña, sino a México para Cristo. Que diga la gente, aquí en la iglesia Betel el Señor está trabajando y está alcanzando a personas con el evangelio verdadero.
porque los hermanos han tomado la decisión de obedecer el mandato de Jesús. Y que, hermano, México sea realmente para Cristo. México tiene que ser el Señor de México. México necesita a Dios como Salvador. Así que, hermano, tenemos que tomar la decisión de poner manos a la obra. Así que cierra ahí tus ojos, vamos a orar, oremos, hermanos de Dios, y que Él bendiga el trabajo que cada uno de nosotros desde el día de hoy vamos a empezar a hacer para seguir extendiendo su reino en este lugar. Señor, en tus manos, Padre, queremos ponernos, como lo hacíamos al inicio del mensaje, Señor, para que sigas tú hablando a nuestras vidas, sigas tú capacitándonos, Señor, y enseñándonos todo lo que necesitamos para compartir el Evangelio. Y Padre, ayúdanos a tomar la decisión con valor de alcanzar a más discípulos para ti, Señor. Ayúdanos realmente a cambiar nuestra mentalidad, Señor, a no pensar en pequeño, a no pensar solamente en estas 4 paredes, sino, Padre, ir más allá. Pensar en grande como tú lo hiciste desde el principio con Adán y Eva. Y, Padre, alcanzar también nosotros los planes y los propósitos que tú tienes para esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a conocer el Evangelio, a vivirlo en nuestras vidas, para que sea más fácil compartirlo y hacerlo, Señor, de una manera amorosa, y hacerlo también compartiendo el Evangelio completo en verdad. Padre, ayúdanos como personas a acercarnos a aquellos que aún no te conocen. Quita ya de nosotros, Padre, ese orgullo, esa vanidad, Padre, todo aquello que estorba, esa envidia, enojo, ira que a veces tenemos con las personas, Señor. Y que en el nombre de Jesús podamos ir con esas personas, acercarnos, mostrarles tu amor, enseñarles tu Evangelio, Padre, y traerlos a tus pies. Haznos, Señor, realmente misioneros tuyos en cualquier lugar donde tú nos has puesto, Señor. Y que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Y que como iglesia sigamos creciendo y madurando en el conocimiento de la verdad. Así que, Señor, en tus manos estamos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Y que, Padre, formemos parte de este trabajo y de esta gran comisión que tú nos has dado a los que somos tus discípulos. En el nombre que es sobre todo nombre es que pedimos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitar, hermanos, antes de ir terminando, a que puedan pasar ahí nuestros diáconos, el hermano Hilario y nuestro hermano Cristóbal. Van a pasar allá a los lugares para recoger diezmos y ofrendas. Preparemos ahí lo que vamos a darle al Señor y entreguémoslo para su obra. Bien, hermanos, antes de irnos de este lugar, quiero recordarle de manera breve y rápida los anuncios de esta semana aquí en nuestra iglesia, de las actividades que vamos a tener. El primero de ellos, hermano, es ahorita ahí en la pizarra que está aquí todo derecho de mí, hay unas postales de algunos misioneros que son parte de nuestra convención nacional. Así que si usted gusta llevarse, quitar ahí una postal y llevársela esa semana para estar orando por esa pareja o esa familia de misioneros, lo puede hacer. Nada más tiene que quitar ahí la chincheta, o no sé cómo le llaman aquí, la tachuelita, y toma la postal, vuelve a poner la tachuela, se la lleva a su casa y el próximo domingo la regresa para que, si usted quiere, cambie y ore por otra familia de misioneros, ¿verdad? Entonces, de esta manera también vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a seguir orando por estos hombres y mujeres que han tomado la decisión también de ir a otros lugares, dejando su casa, su familia, para compartir el Evangelio. Así que, hermano, mi anhelo es que ese pizarrón quede sin ninguna postal el día de hoy. ¿Sale? Entonces, antes de irse, pase, recoja ahí su postal y comprométase a orar
esta semana por el misionero o los misioneros que están ahí en esa postal. También les recuerdo, el próximo miércoles, Dios mediante, 7 de la noche, tenemos nuestro culto de oración aquí en la iglesia. Es importante, hermano, que hagamos el esfuerzo por venir a la reunión de oración. Esa es la manera también en la que entre semana nos mantenemos conectados con nuestro Señor y además también descansamos pidiéndole al Señor lo que necesitamos. ¿Sale? Entonces, le invito, hermano, a que haga el esfuerzo por venir. Si usted no tiene ningún compromiso, véngase a las 7 de la noche el miércoles para orar por las peticiones de la iglesia y las necesidades también de los hermanos en la fe. También les recuerdo, el día sábado, 5 de la tarde, los jóvenes nos vamos a reunir. El día de ayer nos dejaron plantados, así que papás, mamás, abuelos, tíos, tías de adolescentes y jóvenes, mándenlos, no les pregunten, porque si les preguntan le van a decir que no quieren venir. Pero es importante que ellos también se relacionen con otros jóvenes y adolescentes y también aprendan más del Señor. Entonces, en las reuniones estamos atendiendo las necesidades de jóvenes y adolescentes. Pero si ustedes como papás, como abuelos o tíos no nos echan la mano, pues no podemos hacer el trabajo. ¿Sale? Entonces, papás, mamás, abuelos, tíos, adolescentes y jóvenes, sábado a las 5, aquí nos vemos. Y también les recuerdo, el próximo domingo, Dios mediante, a las 10:30 tenemos nuestra escuela dominical. Si usted tiene ahí su cuadernillo, conteste su lección. Si aún no lo tiene, acérquese para pedir su cuadernillo, contestarlo y de esta manera también participar en la escuela dominical. Este cuadernillo es para adolescentes, jóvenes y adultos y tiene un costo de 40 pesos. Así que es una buena inversión para seguir aprendiendo y conociendo a nuestro Señor. Y el próximo domingo, 11:30, también tenemos nuestro culto de adoración. Así que esos serían todos nuestros anuncios. ¿Algún otro más? Yo nada más, para recordarles a mis hermanas, les comentaba el día de ayer de la próxima confraternidad va a ser en la iglesia de Estrella de Belén, el 29 de agosto a las 5 de la tarde, entonces para que nos vayamos preparando. También ahí, en el grupo de la iglesia, publiqué, mandé una noche, la hermana de la primera iglesia, va a haber una conferencia el sábado 28, desde 5 a 9 de la tarde el sábado, es la conferencia sobre compañerismo, y el domingo sería de 9 a 1 de la tarde, domingo 28. Es una Que sí, ahí en el grupo la hermana Eli mandó la invitación de esta actividad, sábado, para estar ahí con la primera iglesia bautista aquí en Madero, me parece en la calle, en la esquina de Madero, para estar en esta conferencia. Los que puedan asistir también sería bueno, hermanos, que asistamos y aprendamos de este tema que es necesario, que es el compañerismo. También ahí la hermana Juanita tiene otro anuncio. Ya podemos ver los resultados de la cooperación que estuvimos aportando, nuestros 70 pesos, ya los podemos ver en la cocina. Si quieren y gustan pasar y ver lo que ya se compró, nos falta un artículo, pero ya tenemos uno ahí en la cocina, un microondas. Si quieren pasar a verlo, ya es el resultado de nuestros esfuerzos. Okay, ahí está también ya usado la cooperación para que vea que es para los recursos de la iglesia, no es para alguien en específico, es para la iglesia, para el uso de cada uno de nosotros aquí en las actividades. Ahí está su dinero, su cooperación que usted dio para que lo pueda verificar, para que vea también que se hizo el gasto, pero se hizo para lo que se tenía que hacer. ¿Sale? Entonces, esos son los anuncios. También te invito entonces que se ponga de pie. Vamos a terminar orando. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, cerramos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos diste el día de hoy esta oportunidad nuevamente de estar en este lugar, de ver a nuestros hermanos en la fe, Señor, saludarnos,
comprobar lo bueno y lo maravilloso que tú has sido en sus vidas, Señor, así como en la nuestra. Y Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias, Padre, también porque pudimos estar en este lugar cantando a tu nombre, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad, como tú lo esperas y como lo mereces, Señor. Gracias, Padre, por la alabanza que hemos podido entonar para tu honra y para tu gloria, Señor. También gracias porque pudimos leer tu palabra, pudimos estar en comunión contigo a través de la oración. Y Padre, también gracias por el mensaje que nos da, Señor. Gracias porque no nos vamos de este lugar con las manos vacías, nos vamos, Señor, con esta encomienda y esta invitación que nos hace, Señor, para participar en el trabajo que tenemos que hacer para seguir multiplicándonos como discípulos. Gracias, Padre, porque tú hablas en nuestras vidas. Ayúdanos a ponerlo en práctica esta semana y a seguir compartiendo tu mensaje con aquellas personas. Gracias también, Padre, porque pudimos entregarte a través de diezmos y ofrendas un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque nos bendices y podemos entregarte algo, Señor, como agradecimiento a ti, Señor. Gracias por todo ello. Y Padre, ahora que nos vamos de este lugar, te rogamos que tu presencia, como siempre ha estado con nosotros, vaya también, Señor, a donde quiera que vayamos. Y que, Padre, el amor de tuyo, Señor, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, pero también con todo tu pueblo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.